Imagina que descubres que te están grabando y tomando fotos a escondidas dentro de la oficina. En este episodio hablaremos sobre la importancia de la seguridad en los negocios. Bienvenidos a otro episodio más de Error Seguro. Recuerda que solo de errores se aprende, pero tranquilos, nosotros ya nos equivocamos por ustedes, así que están seguros. Soy Moisés Trejo y en esta ocasión tengo el placer de tener como invitado a Bernardo Gómez del Campo, CEO de Misiones Regionales en Seguridad. Bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Moy, por la invitación. Oye, ¿qué opinas con respecto a esta primera historia que te platiqué con respecto a que hay dentro de la empresa una persona que está tomando fotos, grabando a la gente a escondidas, etcétera? Pues que es algo muy recurrente en las compañías. Hay un dicho que dice: si ves algo, denuncia algo. Y eso viene de las estructuras policiales de Los Ángeles. If you see something, say something. ¿Qué significa eso? Si tú ves un mal comportamiento, denúncialo. Y por eso se ha dado mucho la práctica de tener buzones anónimos dentro de las compañías, porque en el momento que alguien ve que está cometiendo una conducta hacia un tercero, tendría la obligación, por ética y por los códigos de conducta, de mencionar ese hecho. Y mencionar ese hecho significa abrir una investigación interna que cese la conducta, pero también identifique y puede expulsar a esa persona de la compañía. Sí, lo entiendo. Entonces, dentro de la inducción, cuando le contratamos a un nuevo colaborador, ahí es donde deberíamos de explicarle: oye, si tú ves algo, tienes que denunciarlo. Y el camino para denunciarlo es el siguiente. ¿Ese es a lo que te refieres? Así es, en los cursos inductivos se tiene que hablar de seguridad para crear una cultura de la prevención y de seguridad, y lo hagamos el día a día de nuestro trabajo. Si tú ves los códigos de conducta de las compañías, la mayoría de ellas hablan exactamente de la prohibición de ciertas conductas que parecieran muy naturales, que las deberíamos de evitar. El moving, la extorsión laboral, la presión hacia los colaboradores tiene que denunciarse y se tiene sobre todo que prevenir. Oye, antes de continuar, me gustaría que platicaras a todos los que nos están viendo y escuchando básicamente a qué te dedicas, qué haces, etcétera. Bueno, yo tengo varias pasiones. Una de ellas es la policía. Tengo 35 años sirviendo a las policías del país. Otra es la formación de una organización civil, como bien dices, Misiones Regionales de Seguridad, que forma policías en forma gratuita y también ya ciudadanos. Tenemos 7 ejes de trabajo. Cuando no estoy en la policía, soy consultor independiente, que es lo que estoy haciendo ahora, y pertenezco a algunos despachos de consultoría en temas de investigación y de seguridad. Y he tenido la fortuna de ir a otros países a llevar modelos de policía. El último fue en Córdoba, Argentina. Entonces hago muchas cosas. Sí, entre ellos, ¿escribiste libros? Sí, tengo 7 libros publicados. No soy un escritor, he leído escritores y son superiores. Okay. Lo que yo hago es que mi tensión personal la bajo en una pluma y cuando me doy cuenta ya salió un libro. Entonces son libros, no son de historia, son libros técnicos, pero llevados desde la experiencia y el conocimiento y la emoción del trabajo. Entiendo. Entonces es muy curioso, pero cuando tú lees un libro dices: este está viviendo algo, pero además se mencionan técnicas, ¿no? Un ejemplo, el primero se llama La delincuencia organizada, una propuesta de combate. Lo escribí en los 90s y en ese entonces estaba en un área antinarcóticos de la antes PGR y yo veía cómo se enriquecían los comandantes y cómo la gente de línea pues veía cómo se perdía el control de las investigaciones y me puse a escribir y salió un libro, me lo editó Porrúa. Y así se han leído los libros que he escrito, ¿no? Sí, fíjate que en este episodio del podcast me gustaría que todo tu conocimiento lo bajáramos a cómo en los negocios podemos aplicarlo, porque tienes bastante conocimiento que compartirnos, pero cómo lo aplicamos dentro de las organizaciones, porque muchas veces creemos que a lo mejor la corrupción, que este tipo de delitos solo ocurren fuera de las empresas, pero la realidad es que yo creo que es como una manzana podrida o como un cáncer que te va carcomiendo desde adentro hasta que finalmente termina por destruir la organización. Es correcto. Fíjate, te voy a dar te voy a hacer una frase que usamos mucho y voy a entrar a responder. No hay policías corruptos, hay ciudadanos corruptos que se hacen policías. Entonces, fíjate lo que estoy diciendo. La cultura de legalidad en el país es algo muy descuidado
y que viene desde la persona misma y el entorno en que se rodea. Entonces las compañías no son ajenas a la corrupción y a la ineficiencia, dos temas que van muy de la mano en sus procesos y en su desarrollo. La diferencia es que no son detectables a tiempo o son tan internos que nadie se da cuenta. Pero yo he leído manuales que dicen no se va a tipificar un fraude hasta que no se llegue a un fraude de $5,000. O sea, el monto sea de 50,000 o de 5,000, lo que quieras. ¿Y qué hace el colaborador? Llega a 4,500, pero súmale 4,500 20 veces y hay un desfalco importante. Claro que sí. Entonces las compañías, sobre todo las transnacionales, están empezando a tener una visión compleja de la estructura del mexicano y su cultura de ilegalidad normalizada. Sí, que hay bastante. Claro, para empezar a mejorar sus procedimientos de selección. Sí, fíjate que me gustaría que retomáramos la parte de esta historia. Es, digamos, un caso real, una historia real, una persona que está tomando videos, audio, fotos de sus compañeros de trabajo. Bien puede ser, a lo mejor solo es un acosador, solo quiere estar informado, solo quiere encajar, tal vez puede pasar lo que sea, pero la parte importante es que ese tipo de comportamientos no deberían tolerarse y me gustaría que platicáramos un poquito sobre ello. Fíjate, te voy a contestar con otro caso real sí. y te vas a dar cuenta. Una compañía muy pequeña de publicidad me habla un día el dueño y me dice, tengo un acosador al interior de la compañía. ¿Qué hago? Le dije, ¿qué quieres resolver? Te lo investigamos, lo identificamos y si tienes la víctima denunciamos y procedemos. ¿Quieres que la gente se entere que hay un acosador al interior y salga a la vista? Me dijo, no quiero problemas jurídicos, la víctima no quiere aparecer, lo quiero identificar y ya veré qué hago. Entonces le dije, bien, vamos a hacer un curso a todos tus gentes de lo que es un acosador sexual desde el perfil, la prevención, la investigación y la sanción que da a una persona por acosar sexualmente de acuerdo a la normatividad mexicana. Entonces hizo un taller. En el taller estaba el acosador. Sí. Y entonces nosotros dimos el curso y el pizarrón y observábamos cómo estaba el tema y nos dimos cuenta de la víctima y el acosador. Entonces en el break le digo, ya te tengo a la víctima y te tengo al acosador. Está aquí ubicado en tal lugar. Que podría ser otra víctima y otro acusado, ¿no? Claro, exacto. Entonces me dice, interesante. Le dije, no puedes tú señalar nada más porque el instructor observó, sigue siendo muy subjetivo. Aunque hay un entrenamiento del manejo corporal y del lenguaje no corporal que tenemos por naturaleza en nuestro trabajo, no es una prueba plena, ni una evidencia siquiera. Pero le dije, vamos a ver el comportamiento de la víctima y el contacto con el acosador. Pasó el curso y me dice, cesó el acoso y se fue solito. Y es el que tú decías. Eso es una solución empresarial cuando el empresario no quiere problemas, que generalmente es así. Ninguno de ellos quiere exponer el caso, mucho menos al exterior, sí. Y tampoco quiere generar psicosis al interior. Entonces quiere neutralizar el problema y vamos. Eso hizo este empresario. Pero al final tienes una persona que su conducta normalizada es acosar y que puede escalar esa conducta en otra compañía, en otro lugar. Entonces hay que neutralizarlo. Entonces, en términos generales, ¿qué es? Una empresa responsable debe investigar, traer un investigador interno si no tiene un área de seguridad patrimonial, identificar ese acosador, entrevistarlo y con un proceso muy transparente y que respete mucho su posición como empleado, porque esa es una línea muy delgada en la que puedes pasar de ser un entrevistador o de ser un gerente de seguridad a ser alguien que prives de la libertad, que amenaces y que generes un problema peor para poder en su momento neutralizarlo, correrlo o inclusive, me voy a decirlo, tratarlo. Ok. Ahora, hablamos de este caso. Sí. Te voy a hablar de otra historia. Eso pasó a una de mis amigas. Básicamente ella trabaja en un banco y entonces reportó dentro del banco en el área de recursos humanos a una persona que la estaba acosando. Finalmente, después de hacer investigaciones, lo dieron de baja a este chico. Ya, ella se sentía tranquila. Pero un día llega a su casa y en el estacionamiento está este chico. Ella está bastante preocupada, tiene un hijo, el hijo lo manda, oye, vete con la vecina, etcétera, pero ella está preocupada por su seguridad. Lo siguiente, además de estar preocupada, lo siguiente es el tema de cómo obtuvieron los datos. Ahí hablamos de, a lo mejor,
alguien le pasó los datos, a lo mejor no hay buen tema con respecto a cómo se guarda la información. ¿Qué nos puedes decir ahí al respecto? Bueno, primero una actuación incompleta dentro de la compañía, porque en las compañías que tienen protocolos, en el momento que hay un acoso, un tercero denuncia que hay un acoso entre ambas personas, se da de conocimiento al jefe inmediato, trae a la víctima y le dice: ¿qué quieres hacer? Y yo te recomiendo hacer esto. Y se le da acompañamiento interno y externo, porque eso es un delito. Entonces, ¿qué debió haber sucedido? Acompañar a esta persona a denunciar ante un agente del Ministerio Público con el jurídico, y entonces hacer un citatorio, y es un poco mandarle el estate quieto. ¿Por qué? Porque también aprendemos los seres humanos de medidas disciplinarias fuertes. Sí. Entonces, ¿qué sucede con un acosador que no es profesional, sino que tiene una desviación de personalidad? Porque también hay que diferenciar eso. Pues inmediatamente va a cesar la conducta, se va a asustar y va a huir de la víctima, porque la víctima ya está protegida por una estructura jurídica y administrativa de su compañía. Entonces se manejó mal, no mal, incompleto. Entiendo. Ahora, ¿cómo construye un acosador una historia y puede seguir acosando a la víctima? Como cualquiera de nosotros hace cuando usamos redes sociales. Nos metemos en 6 redes sociales y construimos la historia y verificamos fotos, lugares, tiempos, direcciones, y es la mejor manera, no nomás del acoso, sino de cometer cualquier tipo de delito. Ok, entonces tú no crees que haya una fuga de información, en este caso en particular, una fuga de información de obtener el dónde vivía, sino más bien tal vez por redes sociales, etcétera, fue como lo obtuvo? El seguimiento a ella misma. Un acosador lo que hace es seguir a la víctima. ¿Por qué? Porque quiere estar cerca, porque tiene una obsesión. Entonces, ¿qué hace? La sigue, porque le gusta ver cómo camina, porque le gusta ver cómo se baja del metro, del camión, cómo llega a su casa, le gusta verla cómo juega con sus niños, porque esa es parte de lo que él genera en esa obsesión. Entonces, dentro de nuestra empresa o de las organizaciones, ¿cómo podemos cuidarnos de personas así? Digo, hay empresas que tenemos área de recursos humanos y podemos tener a alguien para hacer el reclutamiento y aún así fallamos. Ahora imagínate a todas aquellas empresas que ni siquiera tienen a alguien dedicado a contratar o con expertise en psicología, vaya, o similares. Primero tenemos que posicionarnos en un tiempo, en un lugar y una forma en el país. Nosotros tenemos un tema de salud mental desde hace 23 años. Okay. O sea, ¿qué significa? Que esos personajes pueden ser recurrentes. Y no solamente eso, al rato un active shooter, un tirador activo. ¿Por qué? Porque vivimos en una situación donde a raíz de hace 23 años que se descompone la seguridad en México, podemos sumar más de 500,000 de ejecutados, muertos violentos. Multiplícale de 3 a 5, porque son los que integran una familia tipo en México, lo dice la Organización Internacional del Trabajo y lo dice el INEGI en México. Estás hablando de cerca de 2,5 millones de personas afectadas directamente porque le falta alguien en su familia, violentamente. Esa persona trabaja en un lugar. Esa persona todos los días se presenta en una empresa. Ok, tú le dices personas afectadas, pero lo dices, ¿ese es la víctima o el victimario? Los dos. Porque son seres humanos que han recibido algún daño directo. Por eso mismo se puede transformar en victimario, ¿es a lo que te refieres? Ah, sí, claro. Y luego los indirectos, que son la familia y los amigos. Hoy tú conoces a alguien que lo han robado y lo han asaltado. Sí, es más, son raros los que no. Sí. Al rato vas a conocer a alguien que ya perdió a alguno de sus familiares en un retén falso, en un asalto violento, sobre todo en los estados más agresivos. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy las compañías tienen que tener dentro de su reclutamiento instrumentos de detección de ese tipo de conductas. Y no solamente, reúname el requisito, entrevista, y ve cómo se ve, y dibuja el arbolito, y todas esas cosas que luego nos hacen hacer para detectar algunas personalidades complejas que nosotros ya rebasamos lo normal. Para detectar en tiempo esas personalidades hay instrumentos y poner mucha atención en ello. Ok, entonces podríamos decir que eso lo tendría que hacer el reclutador, un psicólogo, o eso tendríamos que contratar a alguien externo o tener a alguien ya de planta para hacerlo. Depende del nivel de compañía. Empecemos con los chiquitos, digamos una empresa de menos de 50 empleados. ¿Qué pasa con ellos? Pues
De acuerdo también la función que vaya a hacer, es el perfil que tú buscas. Si va a manejar dinero y va a estar en un ambiente donde no pueda prestarse, en el caso que tú me dices, acosar sexualmente a una persona porque son 50 hombres, no sé. Entonces no quieres detectar eso, quieres detectar honestidad en el manejo de recursos. Ok, pero entonces tú estás, ahorita que te hablaste de acoso, te fuiste al tema de acoso sexual y hablaste que solo hombres acosan a mujeres. No hablamos sobre el tema de al revés, o sí también pasa al revés. También, claro. Y sí, acoso laboral es el mobbing, acoso sexual es otra cosa, pero el acoso al final, pues es la presión que ejerce una persona sobre otra para que haga o deje de hacer algo, ¿no? Sí, y después, o sea, te fuiste, bueno, son el tema del acoso y luego el tema de lo que te interesa de esta persona que está cuidando el dinero, bueno, que no lo gaste para sí, que no sea corrupto. Entonces todo parte, si te fijas, de un perfil. ¿A quién quieres contratar y para qué? En base a eso tienes que buscar al especialista para que lo entreviste y si es de alto perfil, lo investigue. Y cuando hablo de investigación, no es una investigación ilegal, ¿no? Que se cuelgue del teléfono y eso. Son investigaciones socioeconómicas que tienen que ver con la lógica del punto de equilibrio de lo que digo, lo que hago y lo que soy, congruencia. Entonces una persona que tú entrevistas y te dice que ha estado en 5 compañías, un nivel de gerencia, que sus ingresos han sido 40,000 pesos al mes y te das cuenta que es pobre, ahí tiene un boquete que tiene que explicar y tú tienes que saber por qué. O al revés, es multimillonario, pues peor. Entonces tanto el empobrecimiento inexplicable como también el enriquecimiento inexplicable generan focos de atención en un reclutamiento. Entonces tenemos que empezar a modificar nuestras unidades de reclutamiento o buscar a los especialistas y decirle el perfil que tú quieres para que una entrevista y las baterías que se apliquen sean para detectar ese tipo de cosas. Ok, ¿consideras como responsabilidad social el identificar a este tipo de acosadores, como lo platicábamos hace rato, y llevarlos ante la justicia? ¿O crees que solo las organizaciones deberíamos de quedarnos en que, ok, ya no puede estar en mi compañía, me dedico a sacarlo de aquí y ya que sea problema de alguien más? La parte responsable, si se materializa el delito, es decir, el acoso está materializado en esa conducta, sea laboral o sea sexual o el acoso que tú quieras, es tu obligación como jefe, como líder, darle el acompañamiento a la víctima, denunciar a la persona porque está sacando de circulación a una persona que va a hacer el mismo daño en otro lugar. ¿Y qué pasa con la víctima si la víctima no quiere? Ese es el tema, que si la víctima confía en su líder y hay un grupo de trabajo muy interesante y muy cohesionado, la víctima se va a dejar asesorar y llevar por el líder, porque el líder inmediatamente está comunicando esa protección. También hay que revisar los tipos de liderazgo que hay. Sí, de hecho me gustaría que platicáramos más adelante de ese tema, pero ok, depende del líder. Ahora, ¿qué repercusiones ves de este tipo de temas en los negocios? O sea, ¿qué tanto podría afectar? Porque a lo mejor varios de las personas que nos escuchan podrían creer que, oye, pues finalmente eso no me afecta a mí a nivel negocio. Sí le afecta a nivel persona a este colaborador o a esta chica, pero no a mí como empresario. ¿Qué podrías decir ahí al respecto? Pues que depende cómo está estructurada tu compañía, pero hay un fenómeno, el fenómeno del contagio colectivo, tanto de miedo como de invitación a repetir la conducta. Cuando una gente dentro de una compañía no es honesta en cualquiera de sus modalidades y le pasan 1 y 10, el mensaje que manda a los que no tienen bien sustentados sus principios es a copiar esa conducta porque no pasa nada. Y es cuando los fraudes pequeños se hacen fraudes enormes o robos. Entonces, si hay un acosador que no pasa nada, ¿qué puede suceder? 1, la gente honesta tenderá a buscar migrar de ahí, porque el acoso puede repetirse con cualquiera, y si es laboral, peor. Y si no se le aplica la norma, se le aplica la ley, pues se está invitando a que esto se repita en forma continua contra otras personas. Sí, como platicábamos, una manzana podrida. Esta persona está podrida, a lo mejor es algo pequeño, pues está contagiando a los demás colaboradores. Al final, como también lo dices, si hay buenos, optan por salirse y nos volvemos a quedar con puro gente podrida, ¿no? Mira, está la ley de Pareto del 80-20, seguramente Sí, la has revisado. sí. ¿No? El 80% de la población en una organización está neutralizada y vive, nace, crece, se reproduce y se muere.
El 10% son muy vivos, hacen su trabajo excelente y son los que levantan a la corporación. Y el 10% restante son tramposos. Depende cómo le vaya a ese 20%, el 80% va a decidir qué hace. Ok. Entonces la idea es llenarnos de personas que levanten, más que de personas y sacar a todos aquellos que no levantan. Es correcto, para que ese 80 se decida por 10 triunfadores y entonces mejores tu porcentaje de efectividad y productividad. Ok, entiendo. Ahora, ¿qué otra cosa podría existir? O sea, ya vimos que hay este tipo de repercusiones, pero ¿crees que los líderes no se dan cuenta porque no están pensando en eso? Antes de entrar a este podcast, platicamos sobre que a lo mejor cuando tú no has vivido cierto tipo de... No estás tan corrupto, tan contaminado con malas acciones, no ves esas malas acciones en el lugar, en el ambiente, porque no estás pensando en eso. Una persona que ya ha vivido, por ejemplo, en lugares donde hay mucho robo, pues se está protegiendo siempre de que no le vayan a robar. Pero a lo mejor una persona que nunca le han robado no está pensando en que le vayan a robar. Entonces, ¿no crees que eso esté pasando con los líderes? Sí, claro, por eso tenemos que migrar de liderazgo. Si hoy la atención del mundo está en la persona, ya no en los tejidos sociales, en la persona, y acuérdate de mí, más adelante la tecnología va a ocupar el segundo lugar después de la persona. Porque nos estamos destruyendo, estamos muy polarizados en el mundo. Un ejemplo de eso fue el atentado a Trump. Es gente, no son organizaciones, la gente está polarizada. Sí. Y tenemos un tema de salud mental. Entonces, ¿qué sucede? Que el líder tiene que empezar a voltear a ver a las personas por encima de los resultados. Fíjate, me van a criticar mucho por lo que estoy diciendo. Yo estoy a favor de las personas. Porque si tú pones en el centro del desarrollo a la persona, tus resultados se darán por hechos, y poner el centro a la persona es platicar que tienen, y te voy a contar una anécdota en la policía. Hace unos años fui director de investigaciones preventivas en la Ciudad de México, y me pidieron que desarrollara una unidad especial de investigación, y me mandaron a 100 muchachos recién salidos de la academia. Empezamos a hacer los protocolos, los procesos, tecnología, todo lo que dice el manual, y empecé a ver, y los resultados eran muy, muy arcaicos. Se empezaban a enfermar, empezaban a ausentarse, empezaban a tener temor, miedo, y eran jóvenes, nuevos. Entonces tenía una psicóloga ahí, y le dije, oye, algo está pasando, porque no puede ser que nuevos, con ganas de ser investigadores, los resultados sean muy precarios. Me dijo, hay incertidumbre, porque todos ellos cargan algún problema. Dije, pues yo era un líder autocrático, yo era resultados, ¿no? Sí. Porque así me formaron. Y dije, no, pues yo no les voy a resolver su vida personal, y empecé a echar cosas. Y me dijo esta señora, ¿por qué no te entrevistas con ellos y los conoces? Y me quebró, porque empecé a hablar uno por uno, y a su corta edad ya teníamos uno que se estaba divorciando, teníamos otro que había perdido a su papá, otro que dejó de estudiar porque no tenía dinero. Entonces me di cuenta que cargaban sus problemas y no el trabajo. No era un tema de vocación, era un tema de problemas. Okay. Entonces fui dándoles el camino para resolver cada uno de sus problemas, y entonces les quitaba el bache para que desarrollaran su potencial profesional. Empezaron a subir los resultados, porque uno me decía, oiga, pues que tengo terapia con mi señora, vete. Oiga, mi hijo juega fútbol, velo a ver jugar fútbol. Algo que está prohibido en la policía, porque uno está deshumanizado. Y entonces empezó a subir la eficiencia de investigaciones, empezaron ellos a generar un espíritu de cuerpo, y se cambió un liderazgo de autocrático a un liderazgo servicial. Sí, que de hecho me gustaría que platicáramos también, ya que lo sacaste, creo que es muy buen momento de tocarlo. Cuéntanos, ¿qué es un liderazgo servicial? Liderazgo servicial es darle a tu gente todas las herramientas emocionales, materiales, físicas, que hagan que se desenvuelvan en lo que les gusta, les apasiona, y entonces el producto de todos los resultados van a ser de ellos, y tú vas a administrar el éxito de otros. Está muy interesante, pero ¿qué ventajas podríamos tener contra otro tipo de liderazgos? Primero, que el liderazgo servicial une personas, pones en el centro a la persona como el principal generador de resultados, se crece la confianza, hay apertura en los problemas, se identifican estas gentes nocivas porque la gente crea ese espíritu de cuerpo. El espíritu de cuerpo es un gran espíritu en un solo cuerpo.
Es decir, objetivos de la compañía todos alineados por convicción. Sí. Donde el salario, fíjate lo que te voy a decir, es de las pocas cosas que cuentan, porque hay más salario emocional que salario económico. ¿Y qué sucede con el liderazgo servicial? Que todos van creciendo, hay una ruta profesional, y entonces el líder lo que hace es que se rodea de exitosos y administra el éxito. Okay. Y entonces el líder se pone a ver temas estratégicos y no temas tácticos ni operativos, porque la gente está donde quiere estar, con un gran salario emocional y una ruta de crecimiento. El liderazgo autocrático es lo contrario. Crea inseguridades, crea temor, crea miedo, falta de confianza, rivalidad insana entre unos y otros porque quieren que el jefe les haga caso. Y es el clásico que te dice, nada más me voy yo y todo se cae. Ese es el ineficiente autocrático. ¿Por qué? Porque no tiene confianza. Pero la confianza también se verifica. ¿Cómo? Dice, confía pero verifica. Yo creo en ti, pero tráeme tus resultados para acabar de creer en ti. No confío en ti como ciegamente. Y eso no es al colaborador decirle, pues sí, pero no. Es, enséñame tu trabajo. Y en el momento que te enseña el trabajo, me llevaban a mí las investigaciones y yo lo único que hacía es que decía, ajústala acá, muévela allá, te voy a dar esta herramienta nueva, sal a esta hora. Entonces salían emocionados con lo que seguía y no regañados por lo que no se hizo. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Ahora, fíjate que si bien el tema de las cosas que suceden dentro de la oficina importan, también importan las cosas que suceden fuera de la oficina. Como bien platicaste hace unos minutos, muchas personas llegan con problemas externos y como líderes debemos de preocuparnos por lo más valioso dentro de las organizaciones, que es el talento humano. Pero, ¿qué pasa con esta persona que a lo mejor la asaltan o sufre algún acontecimiento traumático severo fuera de la organización? Para eso aquí en México se implementó la NOM 035, pero me gustaría que habláramos un poquito de las repercusiones que tenemos de estas personas que sufrieron algún tipo de violencia fuera de la organización y luego qué es lo que nosotros deberíamos de hacer dentro de ella como líderes. Uno de los síndromes que ahorita están y que tienen que ver con la salud mental, uno es el burnout, que es parte también del exceso de carga laboral y eso es producto de un liderazgo autocrático. El de tú no tienes hora de entrada ni hora de salida. Y así nos decían mucho en la policía, hoy también ya cambia eso. Y el otro, por la situación del país de inseguridad, es el síndrome de estrés postraumático, que es aquella persona que vive algo tan fuerte que le genera una ineptitud en todo lo que hace, porque todo lo ve como un riesgo y trae pensamientos introspectivos de lo que sucede y lo vuelve a vivir. Entonces llega en un momento a ser totalmente inoperante para su vida hasta personal. Entonces es importante que cuando eso suceda haya una unidad de contención dentro de la compañía. Por eso hablo de los niveles de compañía. Puede ser un propio psicólogo o psicóloga. Hay que preparar y entrenar a los psicólogos para dar acompañamiento en esos temas y que juntos vayan sobrellevando el procesamiento de un estrés postraumático. Y lo primero del estrés postraumático es escuchar, es una escucha activa, el acompañamiento y si se tiene que derivar con médicos o demás, seguir la compañía con esa persona. ¿Y eso qué genera? Ese espíritu de cuerpo, porque el afectado, ¿qué va a demostrar alrededor? Los demás van a decir, aquí nos abrazan en un tema de alto riesgo. Sí, nos cuidan, le importo al líder, que no nada más soy como una computadora, sino soy una persona y me valoran. ¿A eso te refieres? Fíjate, otro ejemplo. Hay una compañía transnacional que se dedica a repartir productos. Fíjate lo que hicieron en sus camionetas. Tienen algo que se llama una cámara modo espía, un audio y un botón de pánico. Todas esas camionetas están aseguradas. Pero ¿qué hace el director patrimonial de seguridad? Le está diciendo al operador, al vendedor, me preocupas tú. Entonces, en el momento que lo están asaltando, él aprieta el botón de pánico, se abre la cámara, se abre el audio, inmediatamente a la gerencia de seguridad donde tiene un centro de comando llega en vivo el audio, la cámara, el delincuente no se da cuenta porque no se mueve el operador y en tiempo real mandan la alerta a la unidad de policía más cercana. Sí. Eso es una preocupación fehaciente del colaborador. ¿Por qué? Porque lo que quiero es mantener tu integridad, tu vida y tu salud. Entonces el colaborador sabe que en el momento que va a ser expuesto
Con apretar el botoncito es cuestión de dejarse llevar y va a llegar o la policía, además junto con la policía viene un grupo de reacción de la compañía a darle acompañamiento. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Ven, lo bajan del vehículo, se lo llevan a un área de descanso y de atención psicológica. Su rotación de personal es mínima, su nivel de crecimiento es mucha y curiosamente la administración interna, el riesgo es poca, no hay autorrobos, no hay enfrentamientos entre ellos, sus unidades, sus vehículos los tienen siempre de primera, la gente se enamora de su compañía cuando la compañía se enamora de él. Lo entiendo porque te ven más que como un número, te ven como una persona y creo que más en esta generación es más importante. Las personas de ahora, como bien lo dices, queremos ser más como personas y menos como un número. Queremos que nos quieran, que nos valoren y que nos aprecien. Ahora, hace rato hablábamos del tema de la corrupción. Fíjate que hay muchos casos donde se tocaba el tema de que a lo mejor daban ciertos, llamémosle gratificaciones a clientes, proveedores, más para proveedores, y esas gratificaciones se hacían para afuera, por fuera, digamos por bajo del agua, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué tantas repercusiones podrían tener las organizaciones que se prestan para esto? Pues normalizar la conducta y ya verlo como parte de un ingreso y como parte de una de tus prestaciones, porque así lo llegan a ver. El fee, la comisión, el 15, el 20, ya sabes, súbele. Ya ni siquiera mandan el mensaje, sino ya lo dicen abiertamente. Si normalizas esa conducta se encarece todo, porque ¿a quién crees que le cargan el 20%? Pues al consumidor final. Claro. Pero olvídate del encarecimiento, sino empezamos a normalizar conductas cada vez de más alto nivel de corrupción y de impunidad. Y el delincuente o el corrupto también escala, no creas que se queda ahí, va escalando de nivel y hoy tenemos una figura que se le llama delincuencia dorada, que es la suma del poder económico con el poder político. ¿Y cómo crees que han crecido? Así. Pero entonces, nosotros como líderes, ¿cómo podríamos asegurarnos en nuestra organización que esto no está pasando? Pues tenemos que estar continuamente mandando señales de cero impunidad, de mucha prevención y de gran cultura de legalidad. Y sobre todo, poner muchos candados en la selección para que lleguen las personas competentes. Y entonces es cuando creas un ambiente de trabajo homologado en culturas y donde el que hace alguna barbaridad inmediatamente es expulsado por los mismos colaboradores. Sí, fíjate que hay clientes que nos hacen firmar unos contratos. En esos contratos dicen, oye, sí puedes dar regalos, por ejemplo, de Navidad, pero te voy a inventar hasta $45. O sea, que le mandes un vino, un lo que sea, pero hasta $45. Tienen bien, o sea, su estructura de regalos bien anotado, pero ok, arriba de eso ya no puedes regalar. ¿Qué opinas al respecto? Pues que puedes poner otro control, simplemente que el área de administración sea la que mande los regalos y tú nomás mandes tu lista. Yo quiero regalarle a estas personas porque han generado esto para la compañía. Entonces las áreas de administración tienen ya sus presupuestos y su imagen hasta corporativa para la canasta o no sé, para lo que manden. Sí. Y tú te quitas de problema y rompes el modus operandi. El modus operandi en cualquier delito tiene que ver con la oportunidad y la necesidad. La oportunidad la pone la víctima y la necesidad la pone el criminal. Quítale la necesidad al criminal y entonces no va a tener cómo. Fíjate que hace rato decías que los criminales, bueno, más bien que las conductas corruptas o de criminal vienen desde afuera como personas y después te unes a las organizaciones. Entonces, ¿transformas organizaciones buenas en corruptas? Claro, mira, esto es muy chistoso, esto lo dice un criminólogo en un libro, y cuando digo esta frase hasta parece de risa, ¿no? El individuo es un sujeto biopsicosociocultura espiritual. Dirás, ¿qué es eso? Nosotros tenemos vida, pensamos, nos relacionamos, tenemos un origen y creemos en algo. Somos 5 elementos. Si esos 5 elementos están corruptos y además en el ámbito social donde te mueves los transformas y los comunicas, se crean sociedades del delito y para el delito. Sí, ahora estás hablando de con los que te relacionas.
Como bien dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ¿qué pasa si tú naces en un barrio pobre o en un barrio donde hay mucho crimen, donde te juntas con tus cuates que a lo mejor pues son vagos y ves la cultura, como bien dices, de la criminalidad normalizada? Ves que a lo mejor el tomar dinero de la gente no está mal. ¿Qué pasa cuando llegas a una organización? ¿Cómo deberían de contratarte? ¿O qué precauciones deberíamos de tener? ¿O qué deberíamos hacer al respecto? Generalmente ese personaje no va a llegar a una organización. ¿Por qué? Porque la vida es más sencilla en el entorno donde se ha desarrollado y ahí se generan los grupos delictivos. Y ese es un gran tema de prevención social del delito y la violencia que nunca ha sido abordado con seriedad. ¿Por qué? Porque cuando tú juntas escenarios de riesgo con culturas delictivas, sociedades delictivas y estructuras delictivas, ahí mismo se crea el grupo y del grupo ahí sale a operar otros delitos. Son contadas las personas que vienen de barrios con tanto factor de riesgo que llegan a las organizaciones, porque hay todo un proceso que esa persona tiene que vivir para llegar a pedir trabajo en una organización, que se llama primero la escuela. Sí. La escuela es una institución de contención personal y social. Entonces el que pasa a la escuela ya se salió de ese factor de riesgo social, o sea, se salió del núcleo nocivo para estudiar. Y eso le lleva a conocer otras cosas. Aunque la escuela también puede ser un factor de riesgo, no es tan grave como el que puede existir en la propia colonia. Entonces, si el muchacho o muchacha va creciendo y luego se va a la universidad, ahí ese embudo va a haber menos factores de riesgo, sí, porque un universitario ya pasó por toda una serie de cosas. Entonces, cuando tú llegues como universitario a pedir trabajo, aunque vengas de una colonia muy castigada, que no hay que estigmatizar, hay que tener mucho cuidado con eso, va a llegar con una visión distinta. Inclusive, con todo lo que ha vivido, puede ser un colaborador muy exitoso porque puede detectar e identificar. Sí, seguramente esta persona será más precavido porque ya sabe cómo son las cosas. No estará en un mundo de color de rosa donde cree que no le va a pasar nada. Y fíjate, hablando de ese tipo de cosas, sí, la estigmatización famosa, los tatuajes, tú no sabes eso cómo está, todo lo que da en el medio de la seguridad. Hace poco estaba platicando con un comandante y me decía, no aceptaron a mi hijo en la academia porque tenía un tatuaje en el cuello. Y les dije, es que el tatuaje hay que saberlo leer y hay que saber de qué se trata. Y esto me lleva a otro ejemplo que va a cerrar con este. En Guadalajara tuve oportunidad de dar un curso sobre guardias municipales de seguridad, que son muchachos que no alcanzan a ser policías con mucha vocación, pero por alguna cuestión no pasaron. Entonces se quedan de guardias municipales para en otra oportunidad irse a la policía. Y hice ese ejercicio y le dije, a ver, la mayoría tenían tatuajes. A mí me gustan los tatuajes, mi esposa tiene tatuajes, ¿no? Yo no me he puesto porque me sacarían de una institución, pero a mí me gustan. Entonces sí, les dije, a ver, explícame tu tatuaje. No había un solo tatuaje que demostrara una mala intención o una adoración espiritista rara, que la Santa Muerte o el diablo, esas cosas que también son relativas. Y tú veías las historias, las tengo ahí apuntadas, ¿no? Operaron a mi papá del corazón y dije que si se salvaba me iba a tatuar un corazón en mi corazón. O sea, esa persona es excepcional. Me divorcié y como quiero traer a mis hijos juntos, tengo los nombres de mis hijos acá. Y esas historias que dices, no tendrías por qué estar afuera por eso, ¿no? Entiendo. Bueno, lo mismo pasa, y hay una teoría criminológica del etiquetamiento, en el sentido de que si vemos que una persona viene de una colonia, ya es criminal. No necesariamente. No necesariamente. Si sale del factor de riesgo y esos factores de riesgo los hace de apoyo y con eso ingresa al mercado laboral, puede ser un colaborador muy exitoso y puede ser líder y puede llegar a donde él menos se lo crea. Ahora, ¿qué pasa al revés? Tú vienes de un entorno, digamos, una persona que viene de un entorno súper protegido, donde a lo mejor no ha estado expuesto a ver crimen. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Tiene alguna desventaja? ¿Tiene una ventaja con respecto a los demás? Claro, también hay que tener mucho cuidado en esto. Hay factores de riesgo y de apoyo. El factor de riesgo se puede hacer de apoyo. Es como un análisis FODA, ¿no? Cuando le das la vuelta. Y el factor de apoyo se puede hacer de riesgo. Entonces, cuando tú ves un personaje como el que me dices,
dices, es que este tuvo todo y mira nomás en qué acabó. Precisamente quiere decir que esos factores de apoyo se hicieron factores de riesgo porque su biopsicosociocultura espiritual no estuvo equilibrado. Y es cuando jóvenes, hombres y mujeres de nivel socioeconómico alto consumen drogas y se dedican a meterse a estructuras delictivas por el simple placer de sentir adrenalina de ese tamaño. Así hubo un grupo delictivo en Tijuana, que eran los Juniors. Okay. Entonces, no nos dice nada el origen, y no necesariamente el origen es destino. Hay una serie de cosas que van cruzándose, y por eso es tan compleja la personalidad humana, porque en una reinserción de un delincuente, por ejemplo, tendrías que ver su parte biológica, psicológica, social, cultural y espiritual. Bien, ahora ya para concluir, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia? Yo diría primero que tenemos que generar una cultura de seguridad basada en una cultura de legalidad. México se está hundiendo por corruptos y por ineficientes. Y tenemos que ser cada uno de nosotros portadores de cultura de la ley. Y no podemos caer en una crisis de moralidad por no cumplir la ley. Porque todos los días se nos ven ejemplos de empresarios, de políticos, de lo que sea, que porque son corruptos les va muy bien. Y entonces decimos, ¿cómo este otra vez repitió? Y mira todo lo que se ha robado y ve dónde llegó. Entonces el concepto de éxito hay que cambiarlo, no porque llegó a una posición o porque tiene dinero, sino por la felicidad que a nosotros nos dé nuestro propio éxito. Sí. Y para eso primero debemos de cumplir con lo que un país nos obliga a ser buenos ciudadanos. Si conseguimos la cultura legal en este país, la violencia se va a acabar. ¿Cuándo va a suceder eso? Mucho tiempo, pero no hay que cansarse. Bien, lo entiendo. Ahora, ¿cómo podrían saber más nuestros escuchas de ti? O digo, si le quieren contactar, si tú lo permites, etcétera. Sí, estoy en todas las redes, ponen mi nombre, Bernardo Gómez del Campo, y ahí va a aparecer. Yo grabo un TikTok todos los días técnico de seguridad en temas de seguridad nacional, pública, sin criticar sistemas ni personajes ni nada de eso. Estoy asqueado de las críticas de unos contra otros y de la polarización que hay, sino son cuestiones técnicas para que la gente conozca de seguridad y los que conocen de seguridad me critiquen y me insulten y todo, pues parte de lo mismo, y generemos una comunidad informada. Bueno, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, muy feliz de estar así con ustedes las veces que sea necesario. Gracias. Bueno, así termina otro episodio más de Error Seguro. Recuerda no tener miedo de equivocarte de manera diferente, porque solo así aprendemos. Y bueno, déjanos tus comentarios, síguenos en redes sociales, dinos a qué otros invitados te gustaría que tuviéramos aquí, también qué set de grabación te ha gustado más. Y bueno, hasta la próxima.